Hay momentos en los que la oscuridad parece envolver por completo el destino de Tauro. Desde una mirada astrológica, esa oscuridad no representa el final del camino, sino el lugar donde el espíritu más resistente del zodiaco descubre quién es en realidad. Mientras otros signos buscan escapar del dolor o cambiar de dirección, Tauro permanece firme, soportando el peso de las tormentas con una fortaleza silenciosa que pocos llegan a comprender. La oscuridad de Tauro nace cuando siente que todo aquello por lo que luchó comienza a derrumbarse. Puede ser una traición, una pérdida, el fracaso de un proyecto o el derrumbe de una ilusión que parecía inquebrantable. Gobernado por Venus, encuentra belleza en la estabilidad, en los afectos sinceros y en la construcción paciente de una vida sólida. Cuando esas bases desaparecen, el impacto es profundo, porque no solo pierde algo material o emocional, siente que una parte de su propio universo ha sido arrancada. Sin embargo, es precisamente en ese vacío donde comienza la transformación más poderosa. La oscuridad obliga a Tauro a desprenderse de antiguas seguridades y a descubrir que su verdadero poder nunca dependió de lo que poseía, sino de lo que llevaba dentro. Cada noche interior fortalece su voluntad como el fuego endurece el acero. En esos periodos, Tauro puede volverse reservado, silencioso e incluso distante. No porque haya dejado de sentir, sino porque necesita reconstruirse lejos del ruido. Mientras el mundo interpreta ese silencio como debilidad, en realidad está presenciando el nacimiento de una fuerza mucho más grande. La Tierra necesita permanecer inmóvil antes de permitir que brote una nueva vida. Astrológicamente, las etapas de oscuridad suelen aparecer cuando los grandes ciclos planetarios obligan a romper viejas estructuras. Los tránsitos de Saturno enseñan responsabilidad y paciencia mediante pruebas exigentes. Los movimientos de Plutón empujan a enfrentar los miedos más profundos y a abandonar todo aquello que ya no tiene sentido. Urano, cuando desafía la energía taurina, rompe las rutinas que parecían eternas para demostrar que incluso la roca más firme debe aprender a evolucionar. Al principio, Tauro resiste esos cambios con toda su determinación. Intenta conservar lo conocido porque encuentra seguridad en aquello que ha construido durante años. Pero el universo insiste hasta que comprende que aferrarse al pasado consume más energía que aceptar la transformación. Solo entonces comienza una auténtica liberación. La oscuridad también despierta el lado más instintivo de Tauro. Aparece una fuerza ancestral que había permanecido dormida bajo la calma habitual. Esa energía no busca destruir por impulso, sino proteger todo aquello que considera sagrado. Cuando siente amenazada su dignidad, su familia, sus principios o sus sueños, emerge un guerrero paciente que rara vez retrocede. En los momentos más difíciles, Tauro aprende a valorar el tiempo de una manera distinta. Comprende que ninguna noche es eterna y que las estaciones siempre cambian. Así como la naturaleza permanece aparentemente inmóvil durante el invierno antes de florecer con más intensidad, también su espíritu necesita atravesar largos periodos de aparente silencio antes de mostrar toda su grandeza. Existe una sabiduría especial en esa oscuridad. Cada decepción elimina falsas expectativas. Cada derrota destruye una ilusión que impedía avanzar. Cada obstáculo fortalece la capacidad para distinguir entre lo pasajero y lo verdaderamente valioso. Poco a poco, Tauro deja de depender de las circunstancias externas y comienza a construir una seguridad imposible de derribar. Cuando finalmente sale de esa etapa, ya no es la misma persona. Conserva la serenidad característica de su signo, pero ahora está acompañada por una experiencia que ningún éxito fácil habría podido otorgarle. Sus decisiones se vuelven más firmes, su intuición más precisa y su capacidad para reconocer la autenticidad aumenta de forma extraordinaria. La oscuridad enseña a Tauro que la paciencia no consiste únicamente en esperar, sino en continuar avanzando incluso cuando no existen garantías de éxito. Enseña que la verdadera riqueza nace de la resistencia interior y que el mayor tesoro jamás podrá ser arrebatado porque vive en la voluntad de seguir construyendo después de cada caída. Entonces llega el amanecer. No aparece como un milagro repentino, sino como la consecuencia inevitable de cada batalla librada en silencio. Lo que parecía una maldición termina revelándose como el entrenamiento de un espíritu destinado a soportar pruebas que habrían derrotado a muchos otros. Desde la perspectiva astrológica, la oscuridad jamás pretende destruir a Tauro. Su propósito es despertar un poder que permanecía oculto bajo la comodidad de la estabilidad. Es el laboratorio donde la paciencia se convierte en sabiduría, donde la perseverancia se transforma en destino y donde el corazón aprende que ninguna sombra puede apagar la fuerza de quien ha decidido permanecer fiel a sus principios.
Cuando esa comprensión florece, Tauro deja de temer a la noche, porque descubre que incluso en la más profunda oscuridad la Tierra sigue preparando el nacimiento de una nueva vida. Cuando Tauro atraviesa la oscuridad también experimenta un fenómeno invisible para quienes solo observan la superficie. Su energía comienza a concentrarse hacia el interior, como si toda la fuerza que antes alimentaba proyectos, relaciones y responsabilidades regresara a un núcleo profundo donde debe ser purificada. Desde una perspectiva astrológica, este proceso simboliza el descenso a las raíces del propio ser, allí donde la identidad deja de depender de las circunstancias externas y empieza a sostenerse por una convicción inquebrantable. En esa etapa desaparece la necesidad de demostrar constantemente el propio valor. Tauro comprende que el reconocimiento verdadero nunca nace del aplauso ajeno, sino de la tranquilidad de saber que ha permanecido fiel a sus principios incluso cuando el camino parecía completamente desierto. Esa fidelidad se convierte en una brújula espiritual que impide perder el rumbo en medio del caos. La oscuridad también revela una extraordinaria capacidad para soportar largos periodos de incertidumbre sin abandonar la esperanza. Mientras otros signos consumen su energía intentando acelerar los acontecimientos, Tauro aprende que existen procesos que únicamente el tiempo puede completar. Esa comprensión fortalece su vínculo con el ritmo natural del universo, donde cada transformación posee un momento preciso para manifestarse. Es precisamente durante esos silencios prolongados cuando la intuición taurina comienza a despertar con una intensidad poco habitual. Aunque suele confiar en lo tangible, las pruebas profundas le enseñan a escuchar señales que antes pasaban inadvertidas. Aprende a percibir cuando una oportunidad nace de la autenticidad y cuando solo representa una ilusión pasajera. Esa percepción se convierte en un escudo que protege sus futuros pasos. Existe además una limpieza emocional que pocas veces se menciona. La oscuridad obliga a Tauro a revisar antiguos resentimientos, promesas incumplidas y cargas heredadas durante años. Cada emoción que logra liberar deja espacio para una versión más libre de sí mismo. No se trata de olvidar el pasado, sino de impedir que siga gobernando el presente. En el plano simbólico, la tierra asociada a Tauro nunca permanece estéril para siempre. Incluso después del incendio más devastador, el suelo conserva la capacidad de regenerarse. Esa imagen representa el destino de este signo cuando todo parece perdido. Lo que el mundo interpreta como ruinas constituye, en realidad, el terreno fértil donde comenzará una construcción mucho más sólida que la anterior. La influencia de Venus también adquiere un significado diferente durante estas etapas. Más allá del amor y la belleza, el planeta regente impulsa a Tauro a descubrir el verdadero valor de las cosas. Comprende que la abundancia no consiste únicamente en acumular bienes, sino en rodearse de personas leales, pensamientos constructivos y objetivos que alimenten el alma. Esa nueva escala de valores transforma por completo su manera de avanzar. Con cada desafío superado, el miedo pierde parte de su dominio. Tauro descubre que muchas de las amenazas que imaginaba no eran tan poderosas como parecía y que su capacidad para resistir era mucho mayor de lo que había creído. Esa certeza fortalece una confianza serena, muy distinta de la arrogancia. Es una seguridad nacida de la experiencia, imposible de fingir y extremadamente difícil de quebrar. También emerge una disciplina renovada. Después de atravesar la oscuridad, Tauro deja de desperdiciar su energía en conflictos innecesarios o metas superficiales. Aprende a invertir cada esfuerzo en aquello que realmente construye un legado duradero. Su paciencia deja de ser únicamente una virtud defensiva para convertirse en una herramienta estratégica capaz de levantar proyectos que desafían el paso del tiempo. La noche interior termina revelando un propósito mucho más elevado. Cada obstáculo fortalece la capacidad de convertirse en un refugio para quienes atraviesan sus propias tormentas. Tauro comprende que la fortaleza auténtica no consiste solamente en resistir, sino en transmitir estabilidad cuando todo alrededor parece desmoronarse. Su sola presencia comienza a inspirar confianza, porque refleja la serenidad de quien ha sobrevivido a sus peores batallas sin renunciar a su esencia. Así, la oscuridad deja de ser un enemigo para convertirse en la gran maestra de su destino. Cada prueba cincela el carácter con la precisión de un escultor paciente, eliminando todo aquello que limita su crecimiento. Cuando finalmente vuelve a contemplar la luz, Tauro no solo ha recuperado lo perdido, ha conquistado una versión de sí mismo mucho más sabia, más consciente y más poderosa, preparada para avanzar con la firmeza de una montaña que permanece inalterable frente al paso de los siglos. Hay una dimensión de la oscuridad taurina que no se manifiesta como sufrimiento, sino como una profunda incubación del destino.
En apariencia nada cambia. Los días transcurren con lentitud y las recompensas parecen retrasarse más de lo esperado. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica, ese aparente estancamiento constituye uno de los momentos de mayor actividad espiritual. Bajo la superficie, la energía del signo está reorganizando prioridades, fortaleciendo la voluntad y preparando el siguiente gran ciclo de crecimiento. Tauro pertenece al elemento tierra, y la tierra nunca precipita sus procesos. La semilla no rompe el suelo el mismo día en que es sembrada. Primero desarrolla raíces invisibles que serán capaces de sostener el peso de un árbol futuro. Del mismo modo, cuando Tauro atraviesa la oscuridad, gran parte de su evolución ocurre lejos de la mirada de los demás. Esa preparación silenciosa explica por qué, cuando finalmente llega el momento de avanzar, lo hace con una seguridad que parece surgir de la nada, aunque en realidad ha sido construida durante un largo periodo de maduración interior. En esos tiempos también cambia la relación con el miedo. En lugar de combatirlo constantemente, Tauro aprende a caminar junto a él sin permitir que gobierne sus decisiones. Descubre que el valor no consiste en la ausencia de incertidumbre, sino en mantener la dirección correcta incluso cuando el horizonte permanece cubierto por la niebla. Esa fortaleza serena es una de las mayores conquistas de su camino evolutivo. La oscuridad despierta además una extraordinaria capacidad de observación. Tauro comienza a detectar detalles que antes pasaban desapercibidos, las verdaderas intenciones de las personas, las oportunidades ocultas tras las dificultades y las señales que anuncian el final de una etapa. Esa percepción no nace de la sospecha, sino de una experiencia acumulada que convierte cada cicatriz en una fuente de sabiduría práctica. También surge una profunda reconciliación con la soledad. Lo que en otro tiempo pudo sentirse como abandono termina convirtiéndose en un espacio sagrado donde recupera su equilibrio. En ese silencio encuentra respuestas que jamás habría escuchado entre el ruido de las obligaciones o las expectativas ajenas. Comprende que la paz interior es un tesoro que no depende de las circunstancias externas, sino de la armonía entre sus valores y sus acciones. Astrológicamente, la noche de Tauro representa un proceso de alquimia. Todo aquello que parecía una carga comienza a transformarse en conocimiento. La decepción se convierte en prudencia. La pérdida fortalece el desapego inteligente. Los fracasos desarrollan una perseverancia mucho más consciente. Incluso las heridas emocionales dejan de ser un símbolo de derrota para convertirse en recordatorios de todo lo que ha sido capaz de superar. Existe además un despertar de la confianza en los propios ritmos. Tauro deja de compararse con quienes avanzan más rápido y comprende que cada destino posee una velocidad diferente. Mientras algunos alcanzan éxitos fugaces, el suyo está destinado a edificarse sobre bases sólidas que resistan el paso del tiempo. Esa comprensión elimina la ansiedad por competir y fortalece la convicción de que cada paso firme tiene un valor inmensamente superior a cualquier victoria precipitada. La oscuridad también depura sus ambiciones. Aquello que antes perseguía para satisfacer expectativas externas pierde importancia. En su lugar aparece el deseo de construir una existencia coherente con su esencia, donde el éxito no se mida únicamente por lo conseguido, sino por la paz que acompaña cada logro alcanzado. Esa transformación interior convierte a Tauro en alguien mucho más difícil de desestabilizar, porque sus objetivos dejan de depender de la aprobación del mundo. Cuando el ciclo finalmente concluye, el renacimiento no se expresa mediante gestos espectaculares. Se manifiesta en una mirada más firme, en decisiones más sabias y en una serenidad que ningún conflicto consigue alterar fácilmente. La oscuridad ha cumplido entonces su propósito más elevado, revelar que la verdadera fuerza de Tauro nunca estuvo en evitar las pruebas, sino en atravesarlas sin perder la nobleza de su espíritu. Desde ese instante, cada amanecer deja de ser simplemente el inicio de un nuevo día para convertirse en la confirmación de que ninguna sombra posee el poder suficiente para apagar a un corazón que ha aprendido a florecer incluso en los inviernos más largos. Hay un instante decisivo en la oscuridad de Tauro que rara vez es comprendido. No ocurre cuando desaparecen los problemas ni cuando el destino comienza a mostrar señales de cambio. Sucede mucho antes, en el preciso momento en que el espíritu taurino deja de esperar que el mundo rescate aquello que solo él puede reconstruir. Desde esa perspectiva astrológica, ese instante representa un verdadero renacimiento de la conciencia. La fuerza deja de depender de las circunstancias y comienza a surgir desde el centro mismo de su esencia. Ese cambio interior modifica profundamente la manera en que Tauro utiliza su energía. Antes de atravesar la noche, gran parte de su poder se destinaba a conservar estructuras,
proteger vínculos o mantener seguridades. Después de recorrer la oscuridad, comprende que la energía más valiosa no es la que resiste por costumbre, sino la que sabe elegir con inteligencia aquello que merece permanecer. Así nace una versión mucho más sabia de este signo, capaz de soltar sin sentir que pierde una parte de sí mismo. La oscuridad también despierta una extraordinaria capacidad para reconocer los ciclos invisibles de la vida. Tauro entiende que toda creación auténtica necesita atravesar periodos de aparente vacío antes de alcanzar su máxima expresión. Así como los campos descansan antes de volver a ofrecer abundancia, el alma necesita momentos de retiro para recuperar su fertilidad espiritual. Lo que parecía una pausa obligatoria termina revelándose como una preparación imprescindible para un crecimiento mucho mayor. Durante este proceso surge una relación completamente distinta con la paciencia. Ya no es la paciencia resignada que soporta el paso del tiempo esperando una recompensa incierta. Se convierte en una paciencia activa, consciente y estratégica. Tauro aprende a trabajar incluso cuando los resultados todavía no son visibles, confiando en que cada pequeño esfuerzo está construyendo una realidad que más adelante parecerá surgir de forma repentina ante los ojos de los demás. Existe además un fortalecimiento de la memoria espiritual. Cada desafío superado deja una huella que se transforma en experiencia acumulada. Cuando aparecen nuevas pruebas, Tauro ya no las enfrenta desde el miedo, sino desde el recuerdo de todas las batallas anteriores que parecían imposibles y que finalmente logró superar. Esa memoria se convierte en un escudo invisible que sostiene su determinación incluso en los momentos más inciertos. Astrológicamente, la oscuridad también representa una depuración del deseo. Venus, regente de Tauro, enseña que el auténtico valor no reside únicamente en obtener aquello que se anhela, sino en descubrir qué deseos merecen realmente ser perseguidos. Muchas aspiraciones desaparecen durante las pruebas porque estaban construidas sobre expectativas pasajeras. Solo permanecen aquellas que están profundamente conectadas con el propósito del alma. En esta etapa también cambia su relación con el poder. Tauro deja de entenderlo como dominio sobre las circunstancias o sobre otras personas. Descubre que el mayor poder consiste en gobernar las propias emociones sin permitir que el miedo, la ira o la desesperación dicten el camino. Esa autoridad interior resulta mucho más sólida que cualquier reconocimiento externo, porque nadie puede arrebatársela. A medida que la oscuridad avanza, la serenidad comienza a sustituir la impaciencia. El ruido mental disminuye y aparece una claridad inesperada. Decisiones que antes parecían imposibles se vuelven evidentes. Caminos que permanecían ocultos empiezan a revelarse con naturalidad. No porque el universo haya cambiado de repente, sino porque Tauro ha aprendido a observar con una conciencia mucho más profunda. La conexión con el elemento tierra adquiere entonces un significado casi sagrado. Comprende que la montaña no necesita demostrar su grandeza, simplemente permanece firme frente a todas las estaciones. Del mismo modo, Tauro descubre que la verdadera estabilidad nace de mantenerse fiel a su esencia mientras el mundo cambia constantemente a su alrededor. Esa fidelidad se convierte en el fundamento de todos sus futuros logros. Cuando finalmente concluye el periodo de oscuridad, no emerge un guerrero impulsivo ni un conquistador movido por el orgullo. Surge un constructor de destinos. Alguien que ha aprendido que las victorias más importantes no son las que impresionan al mundo durante un instante, sino las que permanecen intactas cuando pasan los años. Cada prueba atravesada ha fortalecido su carácter, ha refinado su visión y ha consolidado una voluntad capaz de convertir cualquier desafío en el comienzo de una nueva etapa de crecimiento. Desde entonces, incluso cuando vuelvan las sombras, Tauro sabrá que dentro de ellas no habita el final de su historia, sino el lugar donde el universo vuelve a forjar la grandeza de su espíritu. Existe una fase aún más profunda en la oscuridad de Tauro en la que el universo parece guardar un absoluto silencio. No aparecen señales evidentes, las respuestas tardan en llegar y el futuro parece oculto tras un velo impenetrable. Desde la perspectiva astrológica, este no es un tiempo de abandono, sino un periodo de consolidación invisible. Es el momento en que el alma taurina aprende a sostenerse por sí misma, sin depender de certezas externas ni de recompensas inmediatas. Esa capacidad constituye uno de los mayores tesoros que puede adquirir este signo. Durante este proceso, Tauro descubre que la estabilidad auténtica no consiste en que nada cambie, sino en conservar el equilibrio mientras todo cambia. Esta revelación transforma por completo su forma de enfrentar los desafíos.
En lugar de gastar fuerzas intentando controlar cada acontecimiento, comienza a dirigir su energía hacia aquello que realmente puede gobernar, su actitud, sus decisiones y su compromiso con sus valores. Esa disciplina interior se convierte en una fortaleza que ningún acontecimiento externo logra derribar. En la tradición simbólica de la astrología, la Tierra representa la memoria del tiempo. Cada montaña, cada roca y cada valle son el resultado de miles de transformaciones imperceptibles. Tauro refleja esa misma cualidad. Aunque desde fuera parezca inmóvil durante la oscuridad, en realidad está acumulando experiencia, fortaleciendo su criterio y desarrollando una resistencia que solo puede adquirirse atravesando largos ciclos de prueba. Lo que parece quietud es, en realidad, una evolución silenciosa. También aparece una nueva comprensión del sacrificio. Tauro deja de verlo como una pérdida para entenderlo como una inversión en un destino mayor. Renunciar a hábitos que ya no fortalecen su crecimiento, alejarse de relaciones que consumen su energía o abandonar caminos que dejaron de tener sentido no representa una derrota, sino una decisión consciente para proteger el futuro que está construyendo. Cada renuncia voluntaria abre espacio para una conquista más significativa. La oscuridad fortalece igualmente su capacidad para actuar con serenidad cuando otros se dejan dominar por el caos. Mientras el entorno puede reaccionar con prisa, miedo o desesperación, Tauro desarrolla una calma que nace de haber comprobado una y otra vez que las tormentas más intensas terminan pasando. Esa serenidad inspira confianza porque no depende del optimismo ingenuo, sino de la experiencia adquirida en innumerables batallas interiores. En esos periodos también cambia su percepción del éxito. Comprende que las mayores victorias no siempre son visibles. A veces, el verdadero triunfo consiste en no abandonar los propios principios cuando sería más fácil traicionarlos. Otras veces consiste en conservar la esperanza cuando todo invita al desánimo. Cada una de esas pequeñas victorias invisibles fortalece un carácter que más adelante sostendrá logros mucho mayores. Desde una visión astrológica, la oscuridad también despierta una conexión más profunda con la abundancia natural de Venus. Tauro descubre que la prosperidad comienza mucho antes de manifestarse en el plano material. Nace cuando existe armonía entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa coherencia atrae oportunidades porque elimina las contradicciones internas que antes dispersaban su energía. El universo responde con mayor claridad cuando el propósito deja de fragmentarse. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de Tauro para reconstruir su confianza paso a paso. No necesita grandes gestas para recuperar la seguridad. Cada compromiso cumplido, cada obstáculo superado y cada decisión tomada con integridad añade una nueva piedra a los cimientos de su fortaleza. Con el tiempo, esa construcción interior resulta tan sólida que ninguna decepción futura consigue destruirla por completo. La oscuridad también enseña a distinguir entre resistencia y obstinación. Tauro comprende que mantenerse firme no significa permanecer inmóvil. Aprende que la verdadera firmeza consiste en conservar intacta la esencia mientras adapta las estrategias necesarias para seguir avanzando. Esa flexibilidad consciente no debilita su carácter, al contrario, multiplica su capacidad para prosperar incluso en escenarios completamente nuevos. Cuando la noche finalmente comienza a disiparse, Tauro ya no contempla el horizonte con los mismos ojos. Donde antes veía incertidumbre, ahora reconoce posibilidades. Donde antes percibía amenazas, descubre desafíos capaces de revelar nuevas fortalezas. La oscuridad ha refinado su visión hasta convertirla en una guía precisa para el futuro. Así, el viaje por las sombras deja una enseñanza imborrable: ningún invierno espiritual es eterno para quien posee la paciencia de la tierra y la voluntad de seguir sembrando incluso cuando aún no existe ninguna señal de primavera. Tauro comprende entonces que el universo nunca pretendió detener su marcha. Solo estaba moldeando un espíritu capaz de sostener sus mayores conquistas con humildad, sabiduría y una determinación tan firme como las montañas que desafían el paso del tiempo. Existe un momento culminante en la travesía de Tauro por la oscuridad en el que deja de luchar contra la noche y comienza a utilizarla como una aliada. Desde la perspectiva astrológica, esa transición marca el nacimiento de una conciencia mucho más elevada. La oscuridad ya no es interpretada como un castigo del destino, sino como el espacio donde desaparecen las distracciones y solo permanece aquello que posee un valor auténtico. Es allí donde Tauro descubre la inmensa diferencia entre vivir sostenido por las apariencias y vivir apoyado sobre una verdad interior imposible de derribar. En esa etapa, el tiempo adquiere un significado completamente distinto.
Tauro deja de medir los días por la rapidez con la que llegan los resultados y comienza a comprender que cada jornada de esfuerzo silencioso fortalece una parte de su carácter. La constancia deja de ser únicamente una virtud para convertirse en una forma de poder. Cada decisión firme, aunque parezca insignificante, va levantando una estructura invisible que un día sostendrá logros extraordinarios. La oscuridad también revela un aspecto profundamente espiritual de este signo, la capacidad de proteger su energía. Tauro aprende que no toda batalla merece ser librada y que no toda provocación requiere una respuesta. Descubre que conservar la paz interior puede ser un acto de mayor valentía que reaccionar impulsivamente. Esa economía emocional le permite reservar su fuerza para los desafíos que realmente transforman su destino. Otro cambio importante ocurre en la forma de comprender el fracaso. Aquello que antes parecía una derrota definitiva comienza a mostrarse como una corrección del camino. Muchas puertas que se cerraron durante la oscuridad evitaban que Tauro continuara avanzando hacia lugares donde su crecimiento habría quedado limitado. Solo con el paso del tiempo entiende que algunas pérdidas fueron, en realidad, actos de protección del propio universo, apartándolo de senderos que ya no estaban alineados con su evolución. Desde una visión astrológica, la noche interior también fortalece el vínculo de Tauro con la perseverancia creadora. La energía de la Tierra enseña que toda gran obra necesita cimientos invisibles. Ninguna montaña alcanza su altura en un solo día, ni ningún bosque nace de un único amanecer. Del mismo modo, cada pensamiento disciplinado, cada hábito saludable y cada decisión coherente representan piedras que van formando el templo de su futuro. Durante este recorrido también cambia profundamente su relación con el pasado. Tauro comprende que recordar no significa permanecer atrapado. Aprende a honrar las experiencias vividas sin permitir que definan para siempre su identidad. Las heridas dejan de ser cadenas y se convierten en mapas que señalan los caminos que nunca deberá volver a recorrer. Esa sabiduría práctica fortalece su capacidad para construir relaciones más auténticas y proyectos mucho más sólidos. La oscuridad despierta además un sentido renovado del propósito. Muchas metas superficiales pierden importancia cuando el alma atraviesa pruebas profundas. Lo que permanece es aquello que realmente alimenta el espíritu: construir, proteger, crear belleza, ofrecer estabilidad y dejar una huella duradera. Esa claridad elimina gran parte de las dudas que antes consumían su energía y permite que cada paso tenga una dirección mucho más definida. En ese estado de transformación, Tauro desarrolla una serenidad que no depende del silencio exterior, sino del orden que ha logrado establecer dentro de sí mismo. Aunque alrededor continúen existiendo incertidumbres, descubre que ninguna tormenta puede dominar a quien ha aprendido a gobernar su mundo interior. Esa calma no es pasividad, es una fuerza contenida, preparada para actuar con precisión cuando llegue el instante adecuado. Astrológicamente, esta fase representa el momento en que la energía de Venus alcanza una expresión más elevada. Ya no impulsa únicamente el deseo de disfrutar de la seguridad o de la belleza material, sino que inspira la creación de una vida coherente con los valores más profundos. Tauro entiende que la verdadera abundancia nace cuando existe armonía entre el corazón, la mente y las acciones. Esa alineación convierte cada esfuerzo en una manifestación de su propósito. Al concluir este ciclo, la oscuridad deja un legado permanente. Tauro ya no necesita demostrar su fortaleza porque la conoce. Ya no teme comenzar de nuevo porque ha comprobado que posee la capacidad de reconstruirse tantas veces como sea necesario. Cada sombra atravesada ha ampliado su visión, ha fortalecido su paciencia y ha refinado su carácter. Desde entonces avanza con la serenidad de quien comprende que el universo no utiliza la oscuridad para apagar la luz de los grandes espíritus, sino para enseñarles a convertirse en su propia fuente de iluminación, una llama firme que permanece encendida incluso cuando el horizonte entero parece cubierto por la noche. Cuando Tauro permanece durante mucho tiempo en la oscuridad, también se produce una transformación en su manera de comprender el poder del silencio. Desde una perspectiva astrológica, el silencio deja de ser una simple ausencia de palabras para convertirse en un territorio de aprendizaje. Es allí donde desaparecen las influencias externas y donde la voz más profunda del espíritu comienza a hacerse evidente. Mientras el mundo continúa avanzando con prisa, Tauro descubre que las decisiones capaces de cambiar una vida rara vez nacen del ruido, suelen surgir en esos instantes de absoluta calma en los que el alma consigue escuchar su propia verdad. Ese periodo también fortalece una cualidad que pocas veces se asocia con este signo, la capacidad de renacer sin perder su esencia. Otros pueden reinventarse cambiando completamente de identidad, pero Tauro evoluciona de una forma diferente.
Conserva sus principios fundamentales mientras transforma todo aquello que ha dejado de servir a su crecimiento. Es como un árbol centenario que mantiene intactas sus raíces, pero renueva sus ramas con cada estación. Esa continuidad entre el pasado y el futuro le permite avanzar sin romper el vínculo con lo que realmente le da estabilidad. La oscuridad también modifica su relación con la incertidumbre. Lo que al principio parecía un enemigo termina convirtiéndose en un espacio lleno de posibilidades. Tauro comprende que no conocer el desenlace de un camino no significa que ese camino conduzca al fracaso. Aprende a caminar sin necesidad de controlar cada detalle del recorrido, confiando en la fortaleza que ha desarrollado a lo largo de innumerables pruebas. Esa confianza no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada. En el plano astrológico, los periodos de sombra representan una depuración de la energía del elemento tierra. Todo aquello que es superficial, frágil o construido sobre expectativas ajenas comienza a desmoronarse de manera natural. Lo que permanece después de esa limpieza posee una solidez extraordinaria. Las convicciones dejan de depender de las opiniones externas, los sueños sobreviven únicamente si están conectados con un propósito auténtico y las relaciones continúan solo cuando existe una base de lealtad verdadera. Durante esta etapa también aparece una comprensión mucho más profunda del equilibrio entre la fuerza y la paciencia. Tauro descubre que ambas cualidades no son opuestas, sino complementarias. La fuerza sin paciencia se desgasta rápidamente, la paciencia sin fuerza termina convirtiéndose en resignación. Cuando ambas se unen, surge una voluntad capaz de superar obstáculos que parecían insalvables. Esa combinación constituye una de las expresiones más elevadas de la energía taurina. Otro aspecto poco explorado es el despertar de una visión más amplia del destino. Tauro deja de interpretar cada dificultad como un acontecimiento aislado y comienza a percibir que todas las experiencias forman parte de una construcción mayor. Lo que ayer parecía una injusticia hoy revela una enseñanza. Lo que parecía un retraso termina evitando un error. Lo que parecía una pérdida abre el espacio para una oportunidad mucho más valiosa. Esa perspectiva transforma el miedo en comprensión y la desesperación en perseverancia. La oscuridad también fortalece la capacidad de sostener a otros sin perder el propio equilibrio. Después de haber atravesado profundas pruebas interiores, Tauro desarrolla una presencia que transmite seguridad incluso sin pronunciar una sola palabra. No ofrece esperanza basada en promesas vacías, sino en la autoridad silenciosa de quien conoce el camino porque lo ha recorrido. Esa influencia se convierte en una fuente de estabilidad para quienes buscan un punto firme en medio de la incertidumbre. Con el paso del tiempo, el propio concepto de victoria cambia. Ya no consiste únicamente en alcanzar metas visibles, sino en conservar intacta la integridad durante las pruebas más difíciles. Tauro comprende que una conquista obtenida sacrificando sus principios nunca tendrá el mismo valor que una alcanzada con paciencia, honestidad y perseverancia. Esa fidelidad a sí mismo fortalece una autoestima que deja de depender de los éxitos externos. Cuando la oscuridad finalmente queda atrás, el mayor cambio no es material, sino interior. El miedo ha perdido su capacidad para paralizar, la duda ha sido reemplazada por una confianza serena y la impaciencia ha dado paso a una determinación constante. El universo ha moldeado un espíritu que comprende que las mayores riquezas no nacen de los caminos fáciles, sino de aquellos recorridos en los que cada obstáculo obliga a descubrir una fortaleza desconocida. Así, Tauro emerge con la serenidad de la montaña que ha soportado incontables tempestades sin perder su grandeza. Lleva consigo la certeza de que ninguna noche es suficientemente extensa para apagar la voluntad de quien ha aprendido a convertir cada sombra en un cimiento, cada caída en un impulso y cada silencio en el origen de una fuerza destinada a perdurar mucho más allá de cualquier prueba impuesta por el destino. Hay un aspecto especialmente profundo de la oscuridad de Tauro que se manifiesta cuando todo aquello que antes definía su identidad deja de tener el mismo significado. Desde una perspectiva astrológica, este proceso simboliza una muerte simbólica del antiguo yo. No desaparece la esencia taurina, sino las capas construidas por el miedo, la costumbre o la necesidad de controlar cada resultado. Es un periodo en el que el alma abandona viejas armaduras para descubrir una fortaleza mucho más auténtica y duradera. Durante esa transformación, Tauro aprende que la verdadera seguridad nunca ha estado en las posesiones, en las rutinas o incluso en las personas que lo rodean. Todas esas realidades pueden cambiar con el tiempo. La única estabilidad que permanece es la que nace de un carácter firme, de una conciencia tranquila y de la certeza de poder reconstruirse una vez más si el destino vuelve a exigirlo.
Ese descubrimiento modifica para siempre su manera de caminar por la vida. La oscuridad también despierta una capacidad extraordinaria para leer el ritmo oculto de los acontecimientos. Tauro comienza a comprender que existen momentos para sembrar, momentos para esperar y momentos para cosechar. Intentar alterar ese orden natural solo produce desgaste. Cuando acepta la sabiduría de los ciclos, deja de luchar contra el tiempo y empieza a trabajar junto a él. Esa sincronía con las fuerzas invisibles del universo multiplica la eficacia de cada uno de sus esfuerzos. En el plano astrológico, esta etapa representa una depuración de la voluntad. Al principio, Tauro puede confundir la perseverancia con la necesidad de mantener intacto todo lo que ha construido. Sin embargo, la oscuridad le enseña que la perseverancia más elevada consiste en proteger el propósito, no necesariamente las formas. Si un camino deja de conducir al destino verdadero, cambiar de dirección no significa renunciar, sino demostrar una inteligencia que también forma parte de la auténtica fortaleza. Otro aspecto que florece durante estos periodos es una paciencia mucho más consciente. Ya no espera porque no tenga otra opción, sino porque comprende que toda obra destinada a perdurar necesita tiempo para consolidarse. La montaña no alcanza su grandeza en una sola estación y los bosques más antiguos crecieron lentamente durante generaciones. Tauro descubre que su propio destino sigue esa misma ley universal: cuanto más sólidas sean las raíces, más alto podrá elevarse sin temor a caer. La oscuridad también transforma su relación con la confianza. En lugar de depositarla ciegamente en promesas externas, comienza a fundamentarla en la experiencia acumulada. Cada obstáculo superado se convierte en una prueba irrefutable de que posee recursos internos suficientes para afrontar cualquier desafío futuro. Esa confianza silenciosa resulta mucho más poderosa que cualquier impulso momentáneo, porque está sostenida por hechos y no por ilusiones. Existe además una evolución en su manera de comprender el valor del esfuerzo. Tauro deja de verlo únicamente como un medio para alcanzar metas materiales y empieza a reconocerlo como una herramienta de transformación personal. Cada disciplina mantenida, cada compromiso respetado y cada dificultad enfrentada fortalecen una parte de su espíritu. El verdadero premio no consiste solo en lo que consigue, sino en la persona en la que se convierte mientras lucha por alcanzarlo. A medida que la oscuridad se prolonga, también desarrolla una capacidad excepcional para conservar la calma frente a los cambios inesperados. Paradójicamente, cuanto más aprende que nada permanece inmóvil para siempre, menos miedo siente cuando la vida modifica sus planes. Comprende que la esencia de la Tierra no es resistirse al cambio, sino absorberlo, transformarlo y convertirlo en una nueva oportunidad para crecer. Esa flexibilidad interior representa una de las mayores conquistas de su evolución. En esa etapa, Venus revela una de sus enseñanzas más elevadas. Más allá de inspirar el amor por la belleza o el bienestar, impulsa a Tauro a crear armonía incluso en medio del conflicto. Descubre que la elegancia del espíritu consiste en responder con dignidad cuando el entorno invita al resentimiento, en conservar la generosidad cuando otros actúan desde el egoísmo y en proteger la esperanza cuando la desesperación parece más fácil. Al finalizar este largo recorrido, Tauro comprende que la oscuridad nunca fue un enemigo destinado a detenerlo. Fue una escuela silenciosa donde aprendió a separar lo permanente de lo pasajero, lo auténtico de lo superficial y la fortaleza verdadera de la simple apariencia de poder. Desde entonces avanza con una convicción inquebrantable, consciente de que ninguna prueba futura podrá arrebatarle el mayor de sus tesoros, la certeza de haber descubierto una luz interior que no depende del sol para seguir iluminando su camino y que permanece encendida incluso en las noches más profundas del destino.